Porque el diluvio no fue solo un aguacero. El diluvio era agua que salía desde abajo de la tierra y las cataratas del cielo que fueron abiertas. Nunca había pasado. Agua que salían debajo de la tierra. Si el abismo se abrió, dice que las puertas del gran abismo se abrieron y también las cataratas del cielo se abrieron. A eso que se refería, que cosas así nunca se había visto, pero no que no había llovido. Porque imagínate, desde Adán hasta Noah o hasta Noé, estamos hablando cerca de 1000 y pico de años que ha pasado. La tierra no soporta tanto tiempo sin lluvia. Pero si en los tiempos de Elías se cerró el cielo durante 3 años y se estaban muriendo los animales, secándose los ríos, con apenas 3 años, imagínate cerca de 1000 años sin lluvia. Entonces lo que no había pasado era un mavul. Dios te bendiga de una forma muy gloriosa, muy especial, tu amigo y hermano Pastor Alexis Jambiel. Que la gracia del Eterno sea sobre ti hoy, mañana y siempre. Estoy bien contento porque una vez más está conmigo el pastor, el reverendo, pontífice, Querubín ya. Pastor Dawel Garavito. ¿Cómo está, amado? Hermano mío, me siento contento de estar aquí contigo y con producción. Producción es de lo mío. Supe que producción dice que compró un terreno en Tampa. Wow. Y tiene alguien administrándoselo allá. Santo. Entonces, vamos a saludar al administrador del terreno de producción allá en Tampa. Sí. Se llama Dolly García. Dolly, pronto te vamos a pagar, tranquilo. Yo sé que tú necesitas el sueldito. Producción, mándale algo a ese hombre. Hermano mío, me siento gozoso. Aquí yo soy yo, aquí yo fluyo. Tú me tratas bien. Amén. Este público es un público honorable, bueno, gente de luz. Y aquí uno puede fluir. Eso se siente, eso es bueno. Lluvia de bendiciones para todos. Gracias por la invitación y a Dios la gloria que me permitió estar aquí una vez más. Amén. Qué bendición. Y hoy tenemos un tema muy poderoso, muy glorioso, acerca del arca. Vamos a hablar del arca. Es muy profundo esto. Hay muchas cosas aquí. ¿Qué podemos aprender acerca del arca de Noé? Bueno, del arca, producción me dijo que diga que fue Noé quien lo construyó. ¿Qué fue Noé? Que fue Noé. Esa es la revelación más grande que él tiene. Wow. Sí, él no pasa de ahí. No. Tremendo. Hey. Mira, vamos a hablar del arca, hermanos míos. Vamos a hablar del arca. El arca tiene muchas cosas poderosas. Lo primero que te puedo decir es que, lógico está, Dios llama a Noah. En el hebreo se dice Noah, con het gutural. El hebreo tiene algo lindo y maravilloso. Y es que hay palabras que tú le escribes al revés y te dan un significado que tienen mucho que ver. Claro, está ligado al significado original cuando está al derecho. Por ejemplo, Noah, al revés, es gen, que significa gracia. Wow. Por eso dice la Biblia que él halló gracia delante de Dios. Oye, qué lindo, halló gracia delante de Dios. Dios llama a Noah y le dice que prepare un arca, que va a caer un gran diluvio. La gente cree que no había llovido hasta el diluvio. Sí había llovido. Espérese, ya empezamos como raro. Espérese, ministro, espérese. Hombre de Dios, pero dice que no había llovido. ¿Y dónde dice eso? Lo que es un río. No, sí, un vapor regaba, pero ya en el contexto de Adán. La gente lo que cree es que como dice que hablaba de cosas que no se había visto, que no se habían... En el hebreo existen varias palabras para lluvia. Entonces, cuando se habla del diluvio, la palabra que se utiliza es la palabra mavul. No era un geshen, que un geshen es un aguacero normal. No era una lluvia tardía ni una lluvia temprana, que se utilizan otras palabras. Era un mavul. Entonces, a eso se refiere que nunca había acontecido. Era un mavul. O sea, te voy a explicar. Porque el diluvio no fue solo un aguacero. El diluvio era agua que salía desde abajo de la tierra y las cataratas del cielo que fueron abiertas. Nunca había pasado. Agua que salían debajo de la tierra. Si el abismo se abrió, dice que las puertas del gran abismo se abrieron y también las cataratas del cielo se abrieron. A eso que se refería, que cosas así nunca se había visto, pero no que no había llovido. Porque imagínate, desde Adán hasta Noah o hasta Noé, estamos hablando cerca de 1000 y pico de años que ha pasado. La tierra no soporta tanto tiempo sin lluvia. Pero si en los tiempos de Elías se cerró el cielo durante 3 años y se estaban muriendo los animales, secándose los ríos, con apenas 3 años, imagínate cerca de 1000 años sin lluvia. Entonces lo que no había pasado era un mavul. Había geshen. Geshen es un aguacero normal. Había lluvia tardía, lluvia temprana, que son aguaceros normales.
Lo que no había era un Mabul, que la tierra se abrió y salía de abajo agua. Y no cualquier agua. Hombre de No es Dios, cualquier no agua. cualquier agua. Esa agua derretía toda la piel de lo que tocaba. Toda la piel. Toda la piel, dice Rashi. ¿Por qué? Porque el arca fue construida con madera de gofer. Gofer viene de la raíz goferit, que significa sulfuro. El agua salía con sulfuro. Solo esa madera carefateada podía soportar el sulfuro. Desintegraba. Por eso que la Biblia dice, cuando tú lo lees en el hebreo, que Dios enviaría un diluvio, un aguacero que desintegraría. Porque esa agua de abajo venía caliente con sulfuro y desintegraba todo. Con razón que no pudieron nadar, no pudieron... Nadie se salvó. Solamente Noé y sus hijos y sus esposas y las esposas de sus hijos. ¿Por qué con Noé? Cuidado. Y no con otros. ¿Por qué con Noé? Número uno, Noé, dice la Biblia, era perfecto en sus generaciones. Ahí sí. La palabra perfecto es tam, que es íntegro. En realidad significa íntegro. Ahora, tam, cuando tú lo escribes al revés, es mot, que significa muerto. Era un hombre que estaba muerto a las cosas del mundo. Y por eso Dios lo llamó. Porque hay hombres que Dios no lo llama para cosas grandes porque están demasiado vivos a la materialidad. Padre. Demasiado vivo al amor al dinero y a las cosas egoístas. Él estaba muerto a todas esas cosas y por eso halló gracia. Y Dios quiso salvarlo a él. Dice, era perfecto en sus generaciones. Es muy interesante lo que dice Rashi, por ejemplo, y otros intérpretes hacen una comparación. Dicen ellos, o sea, que solo en sus generaciones era tam, íntegro. Pero comparado con otras generaciones, no. Dice Rashi, así mismo. Porque si tú lo comparas, por ejemplo, con Abraham, dice, comparado con Abraham, él no era íntegro. Comparado con Moisés, él no era íntegro. Solo íntegro en su generación. Entonces, nosotros a veces queremos compararnos con los hombres de la Biblia, pero esos hombres fueron en su generación. Quizá en esta generación, todo el libertinaje, las redes sociales que tenemos hoy lo corromperían a ellos. Entonces, él era íntegro en sus generaciones, dicen yo, porque, por ejemplo, supongamos, pastor, que a usted Dios le revela, mira, hazte un arca, prepárate un barco, pastor. Voy a acabar con la romana, nada más te va a salvar tú y tus hijos. ¿Qué usted haría si Dios le hace una cosa así? Está fuerte. Usted haría su arca, lógico está. Pero le aseguro que como hombre de Dios, usted convocaría un ayuno. Usted se pondría a orar. Bueno, por ejemplo, a Abraham Dios le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, que eran pecadorísimos. Señor, ¿y si hay 50 justos? Si hay 45, si hay 30, ¿tú no lo salvarías? Dios le dice a Moisés, apártate de Israel, que lo voy a consumir a todo, y de ti haría una nación. Me lo dice a mí, yo le digo, acaba, yo te ayudo, dame un palo, que voy a matar 2 o 3. Vamos a hacer algo nuevo, quiero salir de todo esto chismoso. Pero ¿qué hizo Moisés? Señor, si lo vas a destruir, bórrame de tu libro. A Noé, cuando Dios le dice que iba a destruir el mundo, el tipo no oró, no intercedió por nadie, hizo su arca. Entonces, comparado con Abraham y con Jacob, no era un justo, pero en su generación sí. Entonces, en medio de malvado cualquiera puede ser justo. O en medio de malvado no cualquiera puede ser justo porque las influencias te dañan. Él no se dejó influenciar. No estaba influenciado por los de su tiempo, obedeció a Dios, comenzó a construir su arca. Impresionante porque sin ser arquitecto se convirtió en arquitecto. ¿Qué cosa? Sin ser diseñador se convirtió en diseñador. 300 codos, esto aquí, esto allá. ¿Cómo una gente sin un conocimiento en esa materia puede entender todo lo que se le está revelando? ¿Qué pasa con esto? Según la tradición hebrea, los antiguos tenían una percepción profética más elevada que todos los de este tiempo. Por ejemplo, en el caso de Jacob, antes de morir comienza a darle percepción profética de todo lo que va a pasar con todos sus hijos. Porque el espíritu profético estaba sobre ellos. Ellos todos eran considerados profetas. La Biblia dice de Abraham que Abraham era un profeta. Él le dice al que tiene a su esposa, al rey de Egipto, me parece que es, le dice, mira, devuelve esa mujer a su marido porque él es profeta. Ellos todos tenían un don profético. Entonces, lo que se cree es que él adquirió esta sabiduría constructiva y todas las medidas a través del espíritu profético que estaba sobre ellos. Y creyó a que esa cosa que nunca él había visto iba a acontecer, porque él había visto aguacerito. Pero ver lo que está pasando ahora, que se abre, las fuentes del gran abismo se abren, las cataratas del cielo se destapan, eso nunca había pasado y él lo creyó y comienza a construir donde nadie lo creía. Y dice que esa construcción era la misma predicación. O sea, él construir era una predicación para todos los demás.
¿Usted no cree que fue un poco fuerte antes de entrar en gravedad la esposa de Noé, los hijos, papi, tú estás loco, papi, ¿qué es lo que te pasa? ¿O se unieron a la visión? Se unieron según la tradición. Se unieron, trabajaron junto con él, sus hijos trabajaron con él. E incluso el simple hecho de que ellos hayan entrado al arca ya es una señal de que creyeron, porque todos se burlaban, nadie entraba, pero ellos sí decidieron entrar. Aquí voy, y esta pregunta es muy importante para los que están en casita y quieren hacerla. ¿Usted no cree que algunos quisieron destruir el arca o hubo una protección divina que nunca impidió que alguien intentara romper o acabar con el arca? Mira, incluso se hizo una película basada en una tradición, que no me acuerdo quién fue que lo hizo, donde se creen que incluso ciertos gigantes entraron al arca. Se cree que sí, que él sí tuvo sus oposiciones y su guerra. Esa película se hizo en base a esas tradiciones hebreas. Eh, Algo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, dice la tradición hebrea, los Midrashim, que Noé no cogió tanta lucha, por así decir, debido a su fortaleza, la fortaleza de sus hijos, y porque, por ejemplo, las maderas que él iba a usar, él ni siquiera tuvo que talarlas, sino que Dios hacía crecer los árboles a la medida perfecta. Entonces, todo esto era una predicación de cosas que iban a pasar, que no habían pasado, y que simple y llanamente los árboles que crecían a tal y a X medida era una predicación para toda la generación. Y sabemos que siempre que hay una predicación hay oposición. Es muy Tremendo. probable que gente lo tardaran de loco, porque como dice Pablo, es que él estaba hablando de cosas que no se habían visto Ujú. todavía. ¿Cómo que del cielo? Tú imagínate a él, señores, arrepiéntase porque la tierra se va a abrir, va a subir agua, las aguas del gran abismo que Dios tiene escondida, va a subir con sulfuro, que es caliente, va a consumir, a desintegrar todo. Señores, decir una cosa así era una locura. Yo no sé qué raro no lo amarraron, pero como sus generaciones, sus hijos, creían en lo que él creía, porque en la antigüedad eso era una obligación. Creer en lo que creía el padre. Cree en esto, tú y tu casa y serán salvos. Eso era una obligación. Por eso es que sonaba contradictorio que Gedeón no adorara a los dioses que adoraban a su papá. Que Gedeón decide desbaratar ese altar y que el papá no lo matara. Eso es algo extrañísimo, porque era como era una cultura de creer lo que creía el padre. Entonces sus hijos, lógicamente, que decidieron subir al arca, sí creían lo que creía el padre. Llegó el momento de hacer el arca, Comienza la la construcción. construcción del arca. Es como usted dijo, toda construcción y más cuando es para Dios siempre hay oposición, Sí, sí. hay batalla, hay guerra. El que cree que la va a llevar suave haciendo algo de Dios, Mm, que abra los ojos. muy No fuerte. vamos a venderte el evangelio sin persecución, sin injuria, sin dificultad y sin prueba. Todo eso va a llegar. Desde que usted decide servirle a Dios, mira el alfa lo dijo. Desde que decidí convertirme al Señor, comenzaron las persecuciones. Normal. Ahí la tiene. Ahí la tiene. Ok, comenzó la visión. Ujú. ¿Qué simboliza el arca? Los niveles, el tamaño, la estructura de espacio. ¿Qué profundidad hay ahí? Bueno, vamos a analizar el arca, todos sus aspectos. Primer aspecto del arca, no tenía timón. Que no tenía timón. No. Dios le dice, haz esto, a lo otro, ponle una ventana allí, pero nunca le dijo, hazle un timón. Atención país, atención producción. El arca que construyó Noé no tenía timón. No tenía timón. Dios no le autorizó a hacer eso. Hazle una ventana, hazlo de 3 niveles, calefatea la combrea por dentro, por fuera, hazle el otro. Nunca le autorizó un timón. Porque según la tradición, quien manejaba el arca era Jehová, no Noé. Wow. El arca simboliza, por ejemplo, en este tiempo, la iglesia. El pastor no es quien tiene el control de la iglesia, la tiene Jehová. Entonces tú ves que cuando un pastor quiere tomar el control total de la iglesia, lo que hace es un desastre. El dueño de la iglesia no es el pastor es el administrador, no somos nosotros. El dueño es Dios. Dios es quien decide en su iglesia. Eso representa el arca. Pero también el arca, la Reina de Valera traduce como ventana, pero no era una ventana per se. Te voy a explicar. La palabra que se traduce como ventana en hebreo es la palabra arubá. Ahí no dice arubá, ahí dice zoar, que se cree que era una piedra que iluminaba, porque eso tiene que ver con esplendor. Entonces, esa piedra que él puso allá arriba en la tercera planta, tenía que ver que esa piedra hacía la función del sol. Por ejemplo, cuando le tocaba al sol salir y no salía debido al aguacero, lo que hacía esa piedra era iluminar, y él sabía que era de día. De noche, ella bajaba, esa piedra
bajaba su esplendor y ya él sabía que era de noche. Así él sabía cuándo alimentar a los animales nocturnos y cuándo alimentar a los animales diurnos. Entonces, una de las características. Impresionante. Exacto. Esa piedra representa al Mesías, el Mesías que da la luz, que en medio de las tinieblas nos ilumina, nos guía, que no nos deja oscura, que no nos deja solo. 3 niveles. En el nivel más bajo es donde se guardaban los desechos y ciertos alimentos para los animales. Representa el primer nivel el mundo de la materialidad, Wow. que cuando nosotros caminamos en la materialidad, y recuerda que es el nivel que tiene más contacto con el caos, porque el agua representa el caos. Cuando un creyente tiene su mente demasiado enfocado en la materialidad, está militando en el nivel más bajo y está más propenso al caos. O sea, tu propia mentalidad te puede acercar o hacerte susceptible al caos. Es lo que representa el primer nivel. El segundo nivel es el nivel donde están las emociones, el alma. Ahí hay alimento, ahí hay orden, porque ahí están los animales en un orden correcto. Las emociones están controladas, están niveladas, y es a lo que Dios nos llama. Señores, el que no trabaja sus emociones no podrá ser espiritual. Muy fuerte. Tú sabes la cantidad de profetas que andan profetizando según sus emociones y no porque Dios les habló. La gente que han... Mira, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. En mi congregación hubo una mujer que un profeta le dio una palabra. Cásate con fulano, ese tu hombre, vive en tal sitio, y ese fue el peor infierno que vivió esa mujer. Esa mujer jamás fue feliz hasta que se divorció de ese hombre. Gracias a Dios se restauró, ya no está en el país, se restauró, pero está con una persona que es un hombre de Dios. Nadie se lo profetizó, pero Dios se lo envió. Entonces, la mayoría de la profecía a veces son el proyecto de las emociones de una persona. Muchos hablados en lengua no son espirituales, son hablados en lengua por las emociones. Por eso tú ves que hay ciertas frases que utilizan los predicadores que de repente ya lo sueltan cuando notan que el culto está muy apático y la gente se prende, se enciende. Sí. El efecto en las emociones, el efecto psicológico de ciertas cosas. Entonces, ese segundo nivel habla del control que nosotros debemos tener sobre nuestras emociones, que son variadas. Ahí están los animales. Cada animal es una emoción. Pero Noé tenía los animales el león con el león, la cabra con la cabra, el mono con el mono, cada uno en su lugar. Emociones ordenadas. Para usted poder ser espiritual, tiene que ordenar sus emociones. El tercer nivel es el nivel más alto, el cuarto piso, que es aquí donde está la ventana. Habla de luz, habla de elevación, habla de conexión con lo divino. My God. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes escalar de nivel sin tener un orden en cada uno de esos niveles. Primer nivel, orden en la materialidad. Usted pertenece a este mundo. Tiene que militar en este mundo, pero tiene que hacerlo con orden. Tú no te puedes dejar arrastrar de las costumbres y de las tradiciones del mundo que tú sabes que son antivalores delante de Dios. Luego tus emociones. Y entonces viene la elevación, nivel Neshama, conexión total con Dios, luz, iluminación. El arca nos invita a todo esto en medio de un mundo de caos, tener estas 3 áreas totalmente controladas. En medio de un mundo de muerte, tener estas áreas controladas. Tremendo. Equilibrada. Muy fuerte esos temas. Muy fuerte, amado. Amado, ¿cómo es posible que los animales fueron dirigidos? Yo no sé de dónde salió, no sé si usted sabe. Sí. No sé si esa parte usted la ha analizado. Sí, yo le he leído en la cultura, muy fuerte. Explíqueme qué dice el Midrash, qué dicen los sabios, ¿cómo así? Amén. Repito, estamos citando Midrash, cultura, interpretación, que no es que estamos diciendo que esta es la verdad absoluta. Ujú. Mira, por ejemplo, dicen los sabios que cuando Dios crea a Adán, Dios lo crea con una vestimenta de luz. Luego Dios, cuando él peca, le pone una vestimenta de piel. ¿Por qué? La palabra luz y piel en el hebreo se pronuncian igual. Se dice or. Las dos se pronuncian igual, pero hay una de ellas que tiene una aleph, otra tiene una ayin. 2 letras, inician con 2 letras diferentes, pero suenan igual. Entonces, por ejemplo, para piel se utiliza la palabra ayin, or con ayin, piel. Para luz, or, pero con aleph. Ahora, cada una de esas 2 letras, la ayin y la aleph representa a Jehová. La ayin representa la vista física, la vista del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Se le cambia la aleph por la ayin, diciendo, ustedes cambiaron a Dios por la vista natural. Ustedes cambiaron a Dios por la materialidad. Ustedes cambiaron a Dios por el sistema de este mundo.
Entonces, esa túnica de piel que Dios le crea a Adán, dicen los sabios, que esa túnica tenía un poder especial. Uno de ellos era que tenía los dibujos de todos los animales existentes. Santo. Y esta túnica le daba el poder a Adán de controlar a los animales, porque como ya él había perdido la luz y ellos se sujetaban a la luz, para que los animales no destruyeran a Adán, ya que perdieron su diseño original, Dios le hizo esa túnica, porque imagínate, el león se lo iba a devorar de ahí, el oso dice, quítate. Pero usted habla de la túnica que Dios le creó después que él pecó. Exacto, la túnica de piel. Esa túnica de piel, cuando Adán muere, pasa a Set. Noé, es descendiente de Set. Se cree que esa túnica llega a mano de Noé. Entonces, por eso cuando él se pone la túnica, los animales responden de todas las partes y llegan donde él, sujetado en orden hacia él, como lo hacían con Adán. Pero ¿cómo lo llamó? Es solamente, o sea, el poder de Dios. Dios impregnó de obediencia a los animales hacia aquel que tuviera esa túnica, según la tradición. ¿Y qué pasa aquí? Dicen los sabios, el arca representa un mini Edén. Así como los animales estaban sujetos a Adán en el Edén, no se dañaban el uno con el otro en el Edén, así se comportaron dentro del arca, como si el arca fuera un Edén para ellos también. O sea que todo está dirigido y articulado por la mano poderosa de Dios. Para usted ahí entró serpiente venenosa, no venenosa. De todo lo que hay. Desde el principio, Animales, discúlpeme, desde el principio, ministro del Señor, la serpiente ha sido venenosa. Yo entiendo ¿O el veneno vino después del pecado? Que existían de todo tipo, en mi percepción. Es difícil decirte sí o no, pero en mi percepción existe de todo tipo. Yo creo que la creación, por más que haya evolucionado, hay aspectos de la creación que son originales. Por ejemplo, por eso es que Dios le dice a Noé, entra 7 de los limpios y un par de los impuros. Aún los impuros eran necesarios para mantener un equilibrio. Y yo entiendo que de los reptiles, de todo tipo de reptiles entraron, con veneno, sin veneno. Lo único que dentro de esa arca, ellos ninguno actuaron con malicia. Había un orden, había un sometimiento. Está profundo. Sí. Se sometieron. Se sometieron. ¿Por qué? Porque es que todo lo que Dios hizo es bueno. Y Dios fue quien hizo la venenosa y la no venenosa. ¿Y qué es bueno? La palabra bueno en hebreo es top. Top significa algo que cumple el propósito para lo cual fue creado. Cuando se sale de su diseño, ya no es bueno. Cuando lo sacamos de su diseño, ya no es bueno. Ahí es que yo digo que la marihuana es buena. Es buena. La droga es buena. ¿Por qué? Porque Dios la creó con un propósito. Dentro del propósito de Dios es buena. Malo está cuando el hombre mete su mano y lo saca de su diseño. Eso no se hizo para que tú lo consumas y te drogues. Ya ahí es malo. Y no siquiera ella es mala, mala eres tú que la saca de su diseño. Entonces, por eso es que la Biblia dice que todo era muy bueno. Porque Dios lo puso a cumplir una función. Por ejemplo, con la marihuana y con las drogas se hacen medicamentos. Hasta ahí va bueno. Ahora, cuando tú lo utilizas en un diseño distorsionado, es malo. Profundo. Entonces, el veneno aún de la serpiente es utilizado para medicamentos. Real. Hay serpientes que si te muerden, para hacer el medicamento tuyo es en base al mismo veneno de la serpiente. Entonces, para que tú veas, todo es bueno dentro del orden que Dios lo creó. El cerdo, la gente dice, el cerdo es malo. Ok, no se debe consumir. Pero el cerdo aporta. Por ejemplo, los camarones que no se deben consumir. ¿Qué son los camarones? La cucaracha del mar. Así es considerado. Espérese. Atención país, atención producción. Los camarones, que es un plato tan exquisito y tan poderoso. Es la cucaracha del mar. Lo que tú te comes lo que tú ves aquí afuera como cucaracha, eso son los camarones. Los camarones lo que hacen es consumir todo lo que es desecho en el mar. ¿Por qué tiene tanta vitamina? Para que tú veas cómo es la cosa. Sin embargo, la misma vitamina que tiene él, tú lo puedes conseguir a través de otro alimento. La misma proteína que tiene el cerdo, tú lo puedes conseguir a través, por ejemplo, del pollo. Es uno quien desequilibra las cosas. Cuando tú lo dejas en el orden en el que Dios lo puso, todo está bien. El problema es que cuando tú lo sacas de ese orden, cuando lo sacamos de ese diseño, ahí es que está el problema. Están en el arca. ¿Quiénes murieron? ¿Usted cree que los nefilí, los gigantes? Los gigantes. ¿Usted cree en esa teoría que estaban ahí los gigantes, los nefilí? ¿Cómo explicar? Esos fueron los que murieron. Que espíritus también supuestamente fueron ahogados. Es fuerte, porque cuando hablamos de espíritu, hay que ver en qué sentido, porque, por ejemplo, yo no puedo ahogar un espíritu con agua.
Sí, pero Porque supuestamente los nefilí no son hijos de los ángeles ligados con las mujeres. eso se saca del libro de Enoch. Cuando tú lees el Génesis, en el capítulo 6, la Biblia dice, habían gigantes, que en el hebreo ni siquiera dice gigante, gigante es Anak. En el hebreo dice, habían nefal, nefilín, caídos, que significa caídos. Dice que comenzaron a multiplicarse los hombres y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Vamos a detenernos. Aquí la gente introduce ángeles. Ángeles que embarazan mujeres. Eso no tiene precedente. Eso es mitología en el libro de Enoch. La palabra hijo de Dios, Benei Elohim, la palabra que se traduce como Dios, Elohim, no necesariamente significa una divinidad. Elohim era cualquier persona que tuviera autoridad, cualquier persona de renombre. Por ejemplo, a Moisés, Dios lo llama Elohim. Dios le dice a Moisés, tú serás Dios para Faraón. Ahí la palabra es Elohim. ¿Qué hace la Reina de Valera? Traduce Dios en minúscula. ¿Qué te enseñaron a ti? Cuando se dice minúscula, no es la divinidad. En el hebreo no hay minúscula ni mayúscula. Solo hay palabras, solo hay letras y ya. Entonces ahí dice literalmente Elohim. Moisés era un Elohim. Jesús era un Elohim. Los jueces eran Elohim. Entonces le está hablando de hijos de gente importante, de gente trascendente. Así lo explica Rashi. La palabra Elohim habla de hombres importantes, como por ejemplo decir hoy los hijos del presidente, los hijos de los políticos, los hijos de los ramos. Fueron a un barrio y se casaron con los hijos de los Adán, las Batot Adán, las hijas de los hombres, que son las mujeres que no tienen la misma clase social que ellas. Entonces la Biblia dice que antes de que ellos hicieran eso, ya había gigantes. Y aún había gigantes después de que ellos hicieran eso. O sea, los gigantes, cuando tú lees el texto literalmente en las traducciones en cualquier parte, los gigantes no son el producto de esa unión. La gente deduce que era el producto de esa unión por lo que dice el libro de Enoch, pero nada tiene que ver con eso. Entonces, claro está, todos esos caídos, lo que sea que fueran, o esos gigantes, fueron ahogados porque solo sobrevivieron en Noé y su familia. Wow. Entonces, ahí es donde la gente se pierde porque la gente mete el contexto de Enoch, mitología, dentro del texto bíblico original. Entonces, todo, wow, pero fue el mundo que se ahogó El mundo. se ahogó en esa ocasión. Solo se salvaron 8. El 8 representa nuevo comienzo, reinicio. Wow. Sí. Ese fue el tema de nosotros ahora en este evento. Excelente. En el aniversario, nuevo comienzo. Excelente confirmación. 40 días y 40 noches dentro de pura lluvia. De esa arca. Fueron más días, esos fueron los días de pura lluvia. Esos fueron los días de pura lluvia, hasta que cubrieron 15 codos el monte más alto. 15 codos, el codo es desde la punta de tu dedo hasta donde llega tu codo. Un hombre promedio. El monte más alto. Sobre 15 codos. Ahora, el arca tenía 30 codos de medidas. El arca encalló sobre el monte más alto, que era el monte Arará. Cuando encalla significa que tocó el fondo tocó la cima de la montaña. ¿Sabes lo que significa eso? Que el arca se hundió hasta más de la mitad. O más o menos hasta la mitad. Porque si ella mide 30 codos y encalla sobre un monte, el cual está tapado sobre 15 codos, significa que por lo menos 15 codos de agua dieron hasta la mitad del arca. El arca se hundió hasta la mitad. Cuando tú haces los cálculos. Claro está que no tuvo ninguna consecuencia ni ningún daño. Pero una de las cosas que me llama la atención, hermano mío, es que hay un aspecto, hay algo que hace Noé, por ejemplo, que quizás tú no lo vas a compartir, ni nadie de los que están ahí, pero préstele atención a esto. Noé tomó una decisión que no debió tomar en el arca. Hizo algo que no debió hacer. ¿Es verdad? Hizo algo que no debió hacer. ¿Qué no debió hacer, amado? Noé nos arriesgó a todos nosotros en el arca. Una decisión que él tomó puso en riesgo tu vida, la mía y de todo el que está escuchando aquí. ¿Cuál fue esa decisión? Enviar un cuervo. De eso ahí yo quería que entremos. Enviar un cuervo. La Reina de Valera dice que él envió un cuervo. En el hebreo no dice un cuervo, dice Jaoref, el cuervo, que es el cuervo macho. Habían una pareja, porque eso, por ser impuro, solo entraron dos, la hembra y el macho, para que se procrearan. Él toma el macho y le envía. Si ese macho se muere, hay un problema serio. ¿Por qué? Años después aparece un profeta que se llama Elías. Y Elías profetiza una sequía mundial. No hay agua en la tierra.
Y dice, hasta que yo no abra mi boca no va a llover. ¿Quién alimentó a Elías para que estuviera vivo y pudiera abrir su boca? Cuervos. Pero algunos eruditos dicen que no eran cuervos, Sí, sino que era una pandilla, dicen que eran árabes porque es la misma raíz. Orevin y Arvin es la misma raíz. Yo me inclino más a que eran cuervos. El que diga que era árabe, como dice Flavio Josefo, está bien. Yo me inclino más hacia los cuervos. Porque es lo impresionante de Dios. Que aves de rapiña que deberían comerse la comida fueran y lo alimentaran. Que lo haga un árabe no es nada. Entonces yo me inclino más hacia allá. Ahora, el que crea que es un árabe tampoco lo hace mal, porque es la misma raíz. Estamos escribiendo lo mismo en hebreo. Pero el bendito cuervo nunca volvió. El punto es este. Sí, el punto es que si el cuervo se la pasaba yendo y viniendo. El punto es que si ese cuervo se muere, ¿quién iba a alimentar a Elías? Y si Elías se muere por falta de alimento, ¿quién iba a profetizar la lluvia? Y si no llueve en tiempos de Elías, ¿dónde estuviéramos tú y yo? Entonces, esa fue una decisión incorrecta. Lo correcto era que hubiera enviado la paloma, porque como hay más animales, hay más palomos, sobreviven los animales. Él nos arriesgó proféticamente hablando. Entonces, eso me enseña lo siguiente, hermanos míos, que cuando Dios prepara la bendición, Dios no espera el momento para prepararla. Tu bendición está preparada desde antes de que llegue tu proceso. My God. El sustento de Elías fue salvaguardado por Dios, salvaguardado por Dios desde el arca. Ese cuervo no podía morirse porque su descendencia iba a bendecir a un hombre, iba a bendecir a un profeta que todavía no pensaba pisar este plano, pero ya Dios tenía los cuervos preparados, guardados para que se multipliquen, para que alimenten a este hombre. Impresionante. Los cuervos que te van a alimentar a ti, los cuervos que te van a sustentar a ti, ya Dios le dio la orden antes de tú venir a este plano. Wow. Dios mío, no menosprecie los cuervos. Que cuando Dios dice que va a ser un cuervo, aún el cuervo tiene que obedecer. Esto está muy tremendo. Muy fuerte. Pero el cuervo después se fue, la paloma. Cada cual por su lado. Envían la paloma. La paloma viene con una hoja de olivo en su pico. Interesante esto. Porque no había, todos los montes estaban cubiertos hasta 5 codos. Hasta 15 codos, perdón. ¿De dónde saca esta paloma esta hoja de olivo? Dicen los sabios. Dicen muchos que la puerta del Edén le fue abierta a esta paloma. Ahí es cuando él vuelve y envía la paloma y ya la paloma no regresa más. Pero dicen ellos, la puerta del Edén fue abierta para esta paloma. Y desde el Edén ella trajo este árbol, trayendo esperanza, representando esperanza. Wow. La vuelven a enviar, no aparece más. Ahora, lo interesante es que la palabra paloma en hebreo es la palabra Jonás. Jonás. Y Jonás en hebreo. Jonás significa paloma. ¿Qué hace Jonás? Jonás desciende. Ahora, la paloma cuando la envían, ¿qué hace? Asciende. Yes. Cuando aparece el profeta, desciende en un barco. Entonces, es algo profético. Tiene que ver. ¿Qué vemos aquí? El mismo concepto de agua. Desciende delante del agua. O sea, lo que quiere decir con esto es que la misma paloma, Jonás, que desciende, que representa la esperanza, Dios lo que está diciendo es que Él se preservó la esperanza para la humanidad y que esa esperanza no se iba a quedar gravitando en el aire, esa esperanza iba a descender. Y así para cada uno de los que están ahí escuchando esta enseñanza, para ti también va a descender una esperanza de parte de Dios, una paloma, una Jonás. Esa misma paloma vemos que cuando Cristo es bautizado también desciende en forma corporal, el Espíritu en forma de paloma. O sea que Dios tenía todo articulado y planificado desde proféticamente desde el principio. Amén. Muy fuerte, muy poderoso. Después de los 40 días llegaron. Ahora, hay que enseñar, hay que decirte algo. El mismo Jonás no quería entrar al arca después que la construyó. Porque él estaba esperando el diluvio en un horario específico. Y dicen los sabios como que se tardó. Y Dios fue quien lo hizo entrar, dice la reina de Valera, que Dios lo hizo entrar a su familia. Como si Dios lo forzara a entrar en el arca. Y el mismo Dios cerró la puerta. Sí. El mismo Dios cerró la puerta. O sea, hay gente que no cree ni ellos mismos en lo que portan. Hay gente que no cree ni ellos mismos en lo que son capaces de hacer. Wow. Y eso sí es fuerte, que a veces Dios tiene que crear la circunstancia para forzarte a creer. Que Dios tiene que obligarte a entrar en sus proyectos, a entrar en su arca. Hay gente que Dios la va a obligar a entrar al arca, a la iglesia.
Hay gente Wow. que no somos nosotros que lo vamos a entrar, es que Dios lo forzará, Dios creará los medios, la forma de forzarlo a entrar en el arca. Por eso yo digo que no debemos forzar a las almas a entrar al arca. Dios mismo los hará entrar. Es tremendo lo que usted está diciendo, hombre de Dios, porque algunos piensan que llegó, se me escapa, que el arca cuando el diluvio termina y el arca llegó a Tarará, algo así, Ujú, no ajá, me acuerdo bien. arrará, sí. El tema es que después de ahí, Noé y su familia vivió una vida. Sale del arca. Entonces, podemos decir que después de Adán y Eva, nuestros segundos padres vienen siendo Noé y Noé su y su familia. descendencia. Por ejemplo, los israelitas descienden de Set, los cananeos descienden de Cam, Egipto, todos esos. Y de Set, la gente, España, entre otros lugares, cosas así. Bueno, lo primero que hace, es interesante que lo primero que hace Noé cuando sale, él hace un altar. Es el primer altar que se construye. El primer hombre que se registra en la Biblia que construye un altar. Dios hace salir el arco iris, y le dice que el arco iris será la señal de que Dios no volvería a destruir más la tierra con otro diluvio. Ujú. Vemos aguaceros que destruyen ciudades, pero no son diluvios, no son Mabul. Porque, repito, el Mabul consiste en que agua salía de la tierra, y no solo de arriba, ¿Usted cree que agua sale de la catatumba del sino infierno? De- de la catarata, dice, de lo más profundo, de los abismos, dice la Biblia literalmente. Pero, ¿sabe algo? Cada vez que un ser humano ve un arco iris, dice Dios, ese arco iris lo pongo como señal para recordarme de no destruir la tierra con más agua de diluvio. O sea, cada vez que alguien ve un arco iris, se goza, se lo vive y se tira foto y todo. Pero un arco iris es la señal de que nosotros merecemos ser destruidos. Pero Dios mira ese arco iris y se acuerda del pacto con Noé y no nos Una destruye. pregunta, cada vez que sale un arco iris, Es señal de que la ¿es humanidad, señal de misericordia o sí, señal de que Dios está maquillado? ambas, Cualquiera lo mata, pero como le prometí esto, es un peligro cuando vemos un arco iris. es señal de juicio. Un arco iris es señal de que la tierra merece la destrucción, de que la humanidad merece ser ahogado en un diluvio como el de Noé. Pero ese mismo arco iris le recuerda el pacto a Dios que tuvo con Noé y lo mueve a misericordia. Entonces cambia los atributos divinos, cambia de juez, que es Elohim, a Yahweh, que es misericordia. Dios cambia su atributo cuando mire ese arco iris. Y Pero todos merecemos los morir. arcoíris no salen todos los días, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. O sea, que el día que un arcoíris algo está pensando Dios en el cielo. Va a salir un arco iris en la romana. Significa que la romana merece ser destruido. Pero Dios tiene misericordia. Así de sencillo. Increíble. Sí, sí, por eso él puso ese arco, para él mismo acordarse de ese pacto que él hizo con Noé. Yo creo que está muy poderoso lo que hemos hablado. Ya hablar cuando no se dio su emborrachada, Se dio, y es otro tema, ¿no? se ¿Verdad? dio su humo, se la dio. La gente dice que no, que se lo dio, hermano mío. Y es otro, y eso Ahí ahí hay unos misterios fuertes. pero vamos a Fuertes. dejarlo para la próxima. Sí, sí, porque el Midrash dice cosas terribles sobre esa juma. Sí, Sí. pero vamos a dejarlo para. Excelente, está bien, Sí. no hay problema. Ministro, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo te pueden invitar para un evento y una conferencia? Mi gente bella y preciosa, mi número de teléfono de contacto es +1 829 288 3191. Repito, +1 829 288 3191. Puedes seguirme por YouTube, que es la página principal, TikTok, Facebook, Instagram, como Pastor Dawel Garavito. Ahí estamos a la orden. Tremendo, tremendo. Quiero invitarle a todos los que nos siguen y nos aman a unirnos en este proyecto, construyéndole, de verdad, el techo a la señora y hermana de la iglesia, Verónica Familia. Así que yo creo que todos ahí vayan al CEL, mande su ofrenda, mande su colaboración, el PayPal, la cuenta bancaria, Banreserva, BHD. Envíe su colaboración para poder bendecir a esta mujer de Dios. Yo creo que la iglesia más que nunca debemos de unirnos a favor de aquellos que están en necesidad, de aquellos que están orando por un milagro, de aquellos que están pidiéndole a Dios que abra camino. Así que yo sé que usted se va a unir a esta causa justa
para que nosotros podamos seguir siendo de bendición a aquellos que no tienen. Así como construimos la casa de Dulce María, creemos fielmente que vamos a lograr hacer este techo, este plato para la hermana Verónica Paulino. Vamos a unirnos, vamos a apoyar esta causa y vamos por más. Es un ministerio que no se detiene y sigue trabajando a favor de aquellos que no tienen. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.